Tenemos debate. Del otro lado, Paola Martínez, candidata a diputada con el número 19 por Renovación Popular, abogada de la Universidad San Martín de Porres, magíster en Ciencia Política y Gobierno por la PUC, asesora del Congreso de la República 2021-2025. ¿Con qué congresista? Alejandro Muñante. Con Alejandro Muñante, especialista de la Contraloría General de la República 2015-2021, asistente de control de la Corte Superior de Justicia de Lima 2010-2015. Muy buenas tardes, noches, mañanas, porque como la Nación Epicentro vive a lo largo y ancho de este globo terráqueo, un gusto tenerlas aquí a las dos. Y bueno, es viernes y yo insisto en que no todos los cuerpos saben que estamos de viernes todavía. Así es. ¿No? Estamos trabajando. ¿Qué tal va la campaña? Más aún estando en campaña, ¿no? ¿Cómo? Más aún estando en campaña. Más aún estando en es campaña. complejo decir que llegamos a viernes a descansar. ¿Están descansando? No. Nada. Esta semana hemos estado en varias actividades de madrugada, corriendo por aquí y por acá. Pero ya estamos a días, 20 y tantos días, ¿no? Ya ahí falta poco. Claro, si uno ve Partido Morado y otro ve Renovación Popular, a priori uno pensaría que son antagónicos o antagónicas. Usted defiende el colectivo, entre otras muchas cosas, porque es también ingeniera agrónoma. Así es. Así es. Pero, por ejemplo, al colectivo LGTBQ+, porque pertenece a él, y usted es pro familia. ¿Pueden ponerse de acuerdo? ¿O estar a las antípodas en ese tema hace que no puedan ponerse de acuerdo en nada? Para mí resulta sumamente complejo, partiendo desde los principios que basan las personas de Renovación Popular para levantar una agenda, ¿no? Que suelen hablar de la familia, suelen hablar del amor, pero teniendo una campaña basada en el odio, en insertar el odio en las personas, ¿no? En el irrespeto hacia las personas, ¿no? Entonces, para mí es sumamente importante. ¿El irrespeto a todas las personas a las o personas, al colectivo LGBT? Al colectivo LGBT, en particular. ¿no? En particular, ¿no? O sea, yo claramente he visto el debate de la señora con Gaela Cari y fue una falta total de respeto hacia ella. Y me parece ampararse o utilizar el derecho para decir la ley me protege para esto es más de la discriminación que vivimos, ¿no? Y por eso es que se necesita una ley de identidad de género, porque lo que suele ocurrir es que un sistema binario existente, pero que también está anexado a convenciones internacionales, pues hacen que el reconocimiento de la identidad sea un derecho fundamental para las personas y que deberían ser tomadas en cuenta. Más aún siendo abogada, pues conoce de que las sentencias, por ejemplo, de cambio de nombre que el Poder Judicial da, tiene como sustento esos derechos básicos sobre ello. Entonces, caer en una narrativa de decir, yo quiero respetar lo que dice el DNI, es más de lo mismo en bajar el discurso completamente a una pelea ideológica y no basarse en la realidad y en lo que estamos tratando de hacer, que es un mejor país, ¿no? Para todas las personas. ¿Usted también cree que no puede llegar a ningún punto en común con ella? Yo sí creo que sí podemos llegar a un punto en común. Bueno, se parte de una idea equivocada en que nosotros estamos fomentando el odio. Y no es así, realmente nos importa la familia, nos importa los integrantes de la familia, nos importa inclusive la comunidad LGTB. Tanto es así que en todos los años, no solamente de experiencia en el Estado, nosotros hemos trabajado con mucha población LGTBI, población que conocemos que lamentablemente tiene alta tasa de índice de contagio de enfermedad de transmisión sexual, alta tasa de problemas psicopsiquiátricos como la depresión, trastornos. ¿Cree que más que el resto de los mortales? Porque usted establece esa diferencia. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que nosotros como agrupación juvenil hemos trabajado bastante con adolescentes y jóvenes. Yo he ido a visitar a los hospitales, tengo amigos y familiares que han muerto de VIH y SIDA. Eso a nosotros nos preocupa. Nos preocupa demasiado ese tema y no es que estamos fomentando una agenda en contra de ellos. Nos preocupamos más bien en el tema de la prevención. ¿No cree que está estigmatizando, con todo respeto, no cree que está estigmatizando al decir que tienen una alta tasa de depresión, lo que pasa es que sí, una alta tasa de enfermedades infectocontagiosas? Lo que pasa es que si entramos ahora al INEI, a la estadística de las enfermedades de transmisión sexual y hacemos un comparativo, refiriéndome al tema de las enfermedades de transmisión sexual, si revisamos las estadísticas vemos que entre los hombres y mujeres no hay una correlación, porque podríamos decir que fuera 1 a 1.
pero la tasa de varones en la actualidad en el Perú es más alta que la de mujeres. Entonces, sumado al trabajo que particularmente te comento nosotros, o por lo menos Paola Martínez ha realizado. Tengo familia, tengo amigos LGTBI trans, que lamentablemente han estado en un círculo que no ha sido saludable por diferentes motivos. Estoy totalmente en contra de las personas que sí tienen un odio contra las personas LGTBI. Nosotros no tenemos un odio. Repito, nosotros lo que hacemos estamos en contra de la agenda en general, no del colectivo, no de las personas. Estamos en contra de una imposición que vaya a redefinir, por ejemplo, la identidad de los niños, la familia, pero no al individuo directamente, porque finalmente todos tenemos dignidad humana, ¿no? Es el respeto a la dignidad humana que lo que debe sobresaltar, digamos, o resaltar, perdón, en relación a la convivencia en general, ¿no? Eso es nuestro punto de vista. Bueno, partiendo de que el VIH no se contagia, si no se transmite, quien te habla es una mujer trans que, si bien es agrónoma, me he podido desarrollar en el área de salud mucho tiempo, he trabajado en investigaciones médicas, he sido la primera representante de las mujeres trans en la mesa de coordinación país para el Fondo Mundial. Y yo salí del 2009 de esta mesa con una visión completamente clara de lo que es el problema del VIH. Y el VIH es un problema social y no es un problema de salud, porque quienes lo tienen, como bien lo ha dicho, la población trans tiene la alta incidencia en VIH. Sí, bueno, pero por ejemplo, vale un dato, perdón, justamente porque en Epicentro trabajamos mucho el tema de Amazonía. En la Amazonía se está disparando entre menores de edad y entre heterosexuales por faltas de políticas de prevención, por faltas de vacuna, por eso territorios tomados por economías ilegales, pero entre heterosexuales y sobre todo entre las poblaciones más jóvenes. Y por eso en ese pero punto yo no sí podemos considero de que es un juntarnos, estereotipo. podemos unirnos, Yo no pienso que digamos, es un ¿no? estereotipar a nosotras con ello. Al contrario, tiene toda la razón. Pero el problema es qué justificación le colocan a ello. Si bien es cierto, las mujeres trans, la población LGBTIQ, tenemos una alta incidencia en VIH, tenemos una alta incidencia en suicidios, es por la violencia social que vivimos. Es porque somos un grupo excluido, al cual, pues, dice que se legisla a favor de, pero se nos ha legalizado la prohibición al entrar a los servicios higiénicos, hacer necesidades básicas. O sea, aquí no hay otra narrativa distinta. O sea, para hacer tanto hablan de ciencia, pero cuando hacen políticas públicas no miran la ciencia estadística. Y cuando hacemos políticas públicas tenemos que mirar la data que existe y quiénes son los principales violentadores de niñas y mujeres en el país. Y sobre ella tiene que trabajarse. Ni siquiera con los ejemplos tan vagos que han colocado sobre Thalía Solís, esta muchacha, que es un ejemplo claro de salud mental, de abandono del Estado, de un desconocimiento social del tema. Porque esta chica es una persona que no pudo vivir su identidad como quisiera vivir, por eso que se viste de colegial y se toma la foto con la ropa de los colegios, porque es una mujer trans cuarentona, como yo, que en esos tiempos teníamos diferentes formas de vestirte cada colegio y tenías la ilusión de tener esa ropa de colegio, ¿ya? Es encontrada en un colegio tomándose la foto y creo que cualquier persona está en un colegio y sabes que no es legal, ¿dónde te escondes? No vas a ir a los salones porque te van a ampallar. No vas a ir a la sala de profesores porque te van a ampallar. Te metes un baño porque es tu reacción innata tenerla. Sin embargo, este proceso, la Fiscalía lo archivó porque no encontraron ningún material que tendría connotación sexual respecto a ella. Y eso es triste, que se siga manejando este caso como bandera para este tema cuando tiene un respaldo fiscal que no ha habido ningún tipo de connotación sexual en lo que se le pudo encontrar a esta persona. Pero independiente, o sea, yo me imagino, claro, usted postula a la Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados y usted a la Cámara al Senado, ¿no? Pero igual, creo que la ciudadanía lo que reclama es, mire, pese a sus diferencias, y perdón por la expresión, es como, se aguanten sus diferencias, pero claro, por favor, pónganse de acuerdo en algo, porque estamos hablando de problemas de desnutrición, de exclusión, de salud, de transporte, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que tienen algo en común? Con respecto a sus temas, yo creo que sí, ¿no? El tema es porque siempre utilizan este tema cuando hay este tipo de debates, y por eso es que lo coloco aquí. Porque yo la que lo he planteado, perdón. No, ya lo sé, pero yo planteo, por ejemplo, por qué las diferencias iniciales. Porque son los que se ponen en la mesa cuando hay que debatir sobre esto y no sobre ello. Gaela es una muchacha que, por más que somos de partidos diferentes, es mi hija,
social y que tiene un recorrido en política importante. Y por más que estemos en diferentes espacios, yo no dejo de reconocer la calidad política que tiene ella. Perdón, pero no sé qué pasó con Y me pareció muy desagradable Lo que pasa que la persona que está aquí enfrente, en esa entrevista, simplemente haya estado restregándole su nombre legal, que sabe que es una situación que nos toca vivir violencia social por ello, porque en cualquier lugar no dice... ¿No la llamó Gaela? No, le llamó Guillermo y Guillermo miles ¿Y de le veces. cuesta tanto decir Guillermo a Gaela? Claro, Pregunto. claro, no es, ¿Por qué le cuesta tanto? es que no Si sé. usted no es jefa de la RENIEC. Por último, Mira, ¿por qué le cuesta tanto? Es sí, una curiosidad para mí. sí, ¿Por qué le cuesta claro, tanto? el sexo no se define por el cambio del nombre, por las demandas que se puede hacer al Estado, por las operaciones, sí. operaciones o reasignaciones de sexo mal llamadas. El sexo es biológico. Cuando la persona muera, finalmente sus huesos van a determinar y su ADN va a terminar Yo tengo que ahí él una- es hombre. Pero sí, Entonces, pero por último, para disculpe, terminar, sí, perdón, déjame claro terminar. que sí, por supuesto. En el caso en el señor Guillermo Cari, porque así es tal cual, así está registrado por Mira, el jurado. para empezar Déjame terminar, para por favor, empezar por el te pido, Tribunal Constitucional para en el poder terminar, 2016, así como le he dejado el dio tiempo una- para poder a vamos a ella. dejarle primero que Ya, termine. por favor. ok, perfecto. El Jurado Nacional de Elecciones lo ha inscrito como varón, como masculino, así como la persona que tengo acá al frente también así está inscrito, ¿no? Como masculino. El señor Guillermo Cari está inscrito, tiene también en la figura de alternancia y paridad el número que le corresponde de hombre y su nombre también figura como de hombre. Entonces, si las instituciones electorales la han inscrito como tal, ¿por qué yo tendría que llamarle de otra forma? ¿Por qué le ¿No? cuesta? Perdóneme, porque claro, yo visto desde afuera digo, claro, es imposible. Me sería muy difícil ponerme de acuerdo con alguien que no me llama por mi nombre. Por el nombre que yo entiendo que tengo. Al señor, No, claro. quiero decirle, seguramente usted tenga, y esta es una pregunta que realmente me gustaría entender por qué, ¿sí? Seguramente que usted tiene amigos, familiares, compañeros de trabajo a los que llama por el apodo, por ejemplo, porque le hacen sentir mejor a la persona, ¿cierto? Normalmente llamo Entonces, por nombre a las personas. Bueno, ya estoy segura que alguien habrá que llamará en diminutivo, con el apodo. ¿Y por qué en esos casos sí? Y por ejemplo, con Gaela no, o con ella no. ¿Por qué le cuesta tanto hacer, por último, hacer sentir bien a otra persona? Por último, independientemente de la cuestión legal, de reconocimiento, algo tan humano como hacer sentir bien al otro. ¿Por qué le cuesta tanto si a usted no le perjudica para nada? Es que el tema, el tema del sexo no es un tema de emociones o sentimientos. El sexo responde a una realidad científica y biológica. Pero esa no fue la pregunta. En ese sentido, Pero esa no fue la Paola pregunta. Martínez siempre va a referirse a Pero una es que persona esa no fue la con pregunta, su y origen eso es lo que correcto y siempre el nombre ocurre, correcto, que ¿no? se basa Que es en sus respuestas hombre, ¿no? en Que es función hombre. de una ideología que tiene, Es que no es que una- no tiene no en es cuenta una siquiera lo que ideología, el Tribunal no es una Constitucional en el ideología, 2016 no es dijo, una que el ideología. sexo no está regido solo a lo biológico, sino es genético, psicológico, cromosomático, y si hablamos en términos biológicos, entre gametos, en gónadas, etcétera. Hay diversas formas de verlas. O sea, la única forma de determinar el sexo en el común de personas que vemos es porque estamos fijándonos en los genitales de las personas, ¿o me equivoco? Y eso es, ni siquiera sabemos porque la información genética es algo que no la podemos entender. Y si sabemos y si también hemos leído un poquito de biología, sabemos que los cromosomas se llaman X, Y y XY, pero sabemos que el Y no existe. Es una X con dos X chiquititas abajo. Yo animaría no es una Y a que específica. realmente Entonces, podamos para mí es recuperar sumamente y regresar a la importante. biología y la ciencia, porque justamente Pero la te estoy hablando de formulación, biología. justamente la Te estoy hablando de formulación de las biología. políticas públicas Te estoy hablando de requiere de biología. información objetiva, real y Ya, contrastable. yo voy a- Pero te me, estoy hablando de gustaría biología. me gustaría ir a otro tema. Usted habla de información, ¿no? La señora Jáuregui de Aguayo, congresista, no le voy a hablar porque además sería de muy mal gusto si usted ha trabajado con el señor Muñante, que yo le pregunte de él porque me parece que es un respeto, pero sí por una persona que es parte de la bancada que usted, al igual que ella, quieren integrar porque ella se ha presentado a la reelección. Me gustaría saber cuál es su opinión
de la exposición, porque hubo por un lado un comunicado de Renovación Popular diciendo que la señora Jáuregui Aguayo con su actitud no estaba cumpliendo con los principios, decía ese comunicado, que defendía Renovación Popular, pero sin embargo la mantienen en contienda. ¿Usted está de acuerdo con la forma, el fondo, la exposición y el tratamiento que la señora Jáuregui Aguayo ha hecho de este albergue regentado también por su esposo? La exposición, creo que ella ya hasta ha pedido perdón públicas, ¿no? Se ha dirigido Pero no, a los independientemente medios. de la exposición, al leer El comunicado se refiere a la exposición básicamente, pero no en relación a la labor que ella viene realizando. Eso le parece bien. Desde que era ex congresista, pastora, ¿no? Ajá, pastora, en su labor, sigue siendo claro, pastora, en su ella y actividad toda su social. familia. Así es. Pero en el albergue, si uno leía los principios del albergue o las exposiciones que ella hace, ella le dice a niñas menores de edad embarazadas, luego eso es violación, una menor de 14 años embarazada, eso es directamente violación. Ella decía que tenían que estar, y era textual, que tenían que estar felices y honradas por el fruto que estaba creciendo dentro de ellas. ¿Usted está de acuerdo con eso? Con que con esa mirada, que una menor de edad, menor de 14 años, embarazada, y eso es violación, debe sentirse agradecida por estar, pues teniendo un embarazo? Claro, nosotros también desde nuestras organizaciones también hemos estado al lado de esos casos. ¿Pero cree que debe estar agradecida la niña? Es una situación triste del cual lamento que todos los medios puedan hacer morbo de esto y de esto. Obviamente no la agenda. Ningún morbo, le estoy no le digo a usted específicamente, pero ya, en general por hacer la diferencia. otras influencers, streamers o medios periodísticos. Yo soy periodista. No. Gracias. Que utilizan esto justamente sin detrimento de las influencers. Claro, para digamos implementar una agenda feminista del aborto, ¿no? Es una situación triste, nadie puede negar. Nosotros también hemos trabajado con adolescentes, madres, pero, a ver, en los casos que nos llegan, por ejemplo, para terminar mi pregunta puntual, sí, pero si me deja, perdóname que estoy, también he llegado de viaje, estoy casi, no en campaña, pero estoy trabajando. La señora Jáuregui Aguayo en la sinopsis de ese albergue decía que se tenían que sentir bendecidas por el fruto que estaban engendrando, que se había engendrado dentro de ellas. ¿Usted considera, le pido por favor que me diga sí o no? El fruto que está en el vientre de una mujer embarazada es un niño por nacer y está, digamos, la Constitución tiene un marco de protección. Es una situación triste, lamentable, sí, pero ¿qué podemos hacer? Si llegan los casos 6, 7, 8 meses de embarazo, ¿practicarle un aborto? ¿No es más riesgoso practicarle un aborto de 6, 7, 8 meses? Yo puedo responder eso. ¿No? Es triste, ¿no? Es triste, pero hay que cuidar ambas vidas, ¿no? Con enfoque de género, una educación sexual integral que es importante para que no lleguemos a estas situaciones que mencionas. Porque esas niñas, si llegaron violadas, es por lo que está ocurriendo. Porque no se les enseñó a estas niñas qué es su cuerpo, hasta dónde tiene que llegar, qué tiene que haber y qué tiene que pasar. Porque esto terminamos pasando las personas que, nuevamente regresa la discusión, más excluidas, ¿no? Chicas aguajún, chicas que están en zonas alejadas de aquí, o zonas pobres por ello. Entonces, solución no es distribuir tiene que ver con educación. Condones así a libre disposición. El tema es una educación con valores y principios. En otra entrevista de ella, que ha mencionado que con el señor Muñante han sido testigos de estos. Y a mí me gustaría, yo lo que tengo la pregunta es, ¿dónde está la denuncia sobre ello? Porque si le han entregado, se ha hecho la denuncia. Pero si le han entregado me pierdo. Si por favor no me hablen las dos a la vez, respétense los turnos, por favor. Para la denuncia constitucional, el señor Alfaro, en el Congreso de la República, se presentó ese material. Y justamente por eso el señor ha sido sancionado como corresponde, por ese material.
y por otros materiales que también se han, digamos, expuestos en el Congreso de la República. A mí me parece... Entonces, eso es real. Si quieres, le puedo pasar posteriormente, yo creo que le puedo deberías pasar la publicarlo en tus información. redes. Es que Le puede pasar la información. Porque tú lo has mencionado. Es que, mira, si yo Esa digo algo información en un espacio esa información televisivo, existe. tengo También que la señora tener Juliana Caxia sentencia, también lo ha denunciado también. Tengo que tener pruebas de lo que es estoy cierto, denunciando. Y es si cierto, mi plataforma es cierto, personal puede ver en eso, es cierto, tengo que hacerlo. No tengo que esperar que alguien me lo cierto, solicite. Ahora, yo no entiendo en qué momento, en dónde pasó esta situación que menciona que yo la he escuchado en otras entrevistas, que en colegios les han repartido preservativos a los niños o a los chicos, a los adolescentes, pero sí me causa un poquito de extrañeza que cuando le conviene hablar de adolescentes embarazadas se para y dice, los niños son de tal edad a tal edad y los adolescentes son desde los 11 hasta los 17 años. Pero cuando habla de repartir preservativos, ahí sí a todos los engloba en niños. Y no menciona si es que esto necesariamente a qué adolescentes o jóvenes se les ha entregado Me gustaría, porque si llega usted a ser diputada y usted a ser senadora, van a tener que legislar sobre un montón de cosas. Bueno, en el caso de la Cámara de los Diputados, senadores... van a ser así, ¿no? La Santa Inquisición. Entre comillas. La cámara más poderosa de todos los tiempos. Porque además con la postura, con la figura del presidente tan debilitado o presidenta, me gustaría hacerles unas preguntas muy rápidas para que me digan sí o no. ¿Leyes pro crimen o leyes pro derecho? ¿Hay que derogarlas? ¿No hay que derogarlas? Desde el primer día, sí, en mi caso. Desde el primer día. ¿Usted? Todas. Bueno, todos han entrado en la narrativa. Yo creo que hay que analizar una por una. Ninguna ley está escrita en piedra y se puede muy bien modificar, ¿no? Pero hay algunas que sí son rescatables y hay otras que Renovación Popular han presentado proyecto de ley para modificarlas, ¿no? Ley de amnistía. Conocida como ley de amnistía. Esta ley que establece que los delitos ocurridos... antes del 2002, fecha en la que el Perú firmó el Estatuto de Roma, prescriben. ¿Hay que mantenerla o hay que derogar esa ley? Yo creo que hay que mantenerla. Derogarla completamente, ¿no? Vemos ahora como una persona como Daniel Urresti, al cual una pobladora de la sierra le dijo en su cara que él había abusado de ella, haya salido tan libremente ahora por esta ley, es completamente nauseabundo, ¿no? Para mí no es algo que debemos de permitir. La impunidad, lamentablemente, lo que trae es corrupción. ¿Se les ocurre algo en lo que puedan estar de acuerdo? No me digan que sí por decir. ¿Se les ocurre algo? Voy a pensarlo, ¿no? Yo creo que el tema de la salud mental es importante. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud, las enfermedades psicopsiquiátricas en general, sobre todo en hombres, es altísima. La bipolaridad, trastorno borderline, depresión es altísima y no hay presupuesto asignado. Más en hombres que en mujeres. Más en hombres también que mujeres. También la ¿Será porque también la medicina, incluso en otras partes del mundo, siempre ha priorizado al hombre, incluso los estudios del hombre? Yo creo que también, o sea, quiero decir, porque justamente tengo unos amigos médicos que están haciendo esa investigación en España, concretamente, ¿no? Y por eso sin nada de... sino ciencia pura y dura, ¿no? De que muchas enfermedades se ha estudiado el tratamiento para hombres, pero no para mujeres. Por ejemplo, el tema de cáncer. El tema también, el tema de la violencia, ¿no? Si Renovación Popular, Rafael, entra, definitivamente el Ministerio de la Mujer es el primer ministerio que va a eliminarse, ¿no? Necesitamos implementar una política de la familia que no considere solamente al hombre como el único violento dentro del hogar. Porque, por ejemplo, la Política Nacional de Igualdad de Género establece dentro del problema que el hombre, a través del patriarcado, en algún momento de la historia tomó posesión de todas las instituciones y tomó el dominio y ejerció, opresión hacia la mujer. Este problema está detallado en la Política Nacional de Igualdad de Género. Y la pregunta es, ¿este problema, ¿no? ¿es real? O sea, ¿real así, tal cual? ¿Es el origen de la violencia tal cual? ¿De allí se puede formular una real política pública y soluciones? No, porque la violencia es bidireccional. Pero ¿sabe lo que a mí me preocupa? Que no proviene solo del hombre. Por otros lados y me vuelven todo el rato a lo mismo, Y estamos muy hartos de que no se pongan de acuerdo. Eso es cierto. Muy hartos. Cierto, o sea, pero es como, mire, uno puede ser marciano y el otro terraplanista, pero por favor, pónganse de acuerdo. Yo creo por eso que, y lo he repetido en diferentes espacios, sí, ¿no? pongan de acuerdo. Lamentablemente, la política que vivimos hoy en el país es una política mediocre, que se ha llevado a esto.
a los shows, a los enfrentamientos, a poner temas que sean, que aborden temas tabús en la sociedad, que se apele a la homofobia de la gente en general para generar debate y no salir de ello. O sea, las personas, por ejemplo, conversaba con amigos de colegio sobre el tema de las extorsiones y esto, y un amigo me decía, pasa esto. Y dije, las mujeres trans, yo estuve ahí, denunciamos las extorsiones en junio del 2023. Por primera vez. Por primera vez. Este problema ahora es generalizado. Y el problema es ese, que si tú tienes en un país un grupo humano que vive en situación de violencia, vulneración, exclusión y miles de problemas, esto va a avanzar hacia adelante. Pero también, y esta también es una pregunta que creo que hay que hacer, es ¿cuántas minorías son vulnerables? ¿Y por qué las minorías buscan generalmente legislar para su minoría, para su familia, para su tribu y no para el resto? Porque entonces tampoco avanzamos. Por eso mencionaba este tema. Te das cuenta cómo un problema social que ahora es generalizado empieza en un grupo humano. Y eso es a lo que me refiero, cómo estos problemas puntuales en ciertas comunidades terminan generalizándose. Claro, pero es decir, si llega una persona del colectivo LGTBIQ+, va a defender sus derechos. Pero ¿qué pasa con los aguajún, con los exénicas, con los One Piece, con los niños y adolescentes trabajadores sexual, con las niñas trabajadoras, con las niñas desescolarizadas, ¿qué hacemos con todo? Justamente ese es el tema. Yo creo que es importante. Yo creo que sabes que es importante y que he aprendido en esto, que el hecho de ser una población vulnerable te da la sensibilidad para poder entender ello. Cosa que no se mira hacia afuera, como se vuelve a caer en el tema de no mirar a las niñas aguajún, a las violaciones que ocurrieron en estas zonas, a los niñas en Piura. Pero quien dice eso dicen los defensores ambientales, que no tienen representantes. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que es Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, solamente se fija en la agenda de género, la agenda trans, pero como tú bien lo has dicho, ¿dónde están realmente los albergues, los niños, los ancianos? La real población vulnerable no está siendo atendida por el Ministerio de la Mujer, y eso lo pueden ver en ejecución del gasto. Dicen ¿Pero consultoría... ¿Por qué dice la real? Porque en la ejecución del gasto... Porque hay gente... Más o menos, ¿no? Más o menos discriminada, más o menos vulnerable. Es que yo pregunto... De alguna manera por los dos lados, ¿no? Yo mí conmigo. ¿Por qué no se fijan en el colectivo? Es que, a ver, estamos hablando realmente de discriminación cuando no llamamos como quieren que, digamos, dicen ser llamados. O sea, no. La real discriminación es no tener servicios básicos. La real discriminación es que un niño, por tu nombre también, que un niño que se quede sin hogar, afuera en la calle, o un anciano esté afuera. Que usted la llamase Luis. Porque a mí me da la gana llamarla Luis. ¿Cómo se sentiría usted? Pero usted me puede llamar así, pero la realidad es que mi sexo es femenino. ¿Y cómo lo sé? Al igual que usted. ¿Pero cómo se sentiría usted si yo le llamase Luis? Pero es que no corresponde el nombre en ese caso, porque mi sexo es femenino. Y el sexo de él es masculino. ¿Pero por qué? Entonces, el sexo de ella. El sexo es que es lo que suele pasar. Es que ahí viene el tema. Es que cuesta poco respetar. Es que el Jurado Nacional de Elecciones le ha dado el número 25, número varón, de alternancia y paridad. No me lo dio el Jurado Nacional de Elecciones, me lo dio el partido. Ni siquiera das información correcta. No, de acuerdo a alternancia y paridad, el primero es varón, alternancia y paridad. El uno es varón y por lo tanto el 25 no me lo dio el Jurado Nacional de Elecciones, me lo dio el partido. Y a mí no me causa ningún tipo de problema ello. O sea, me parece completamente ridículo y el sexo nuevamente caer en este tipo de discursos. Pero hay mujeres trans que han cambiado el sexo y en el DNI porque legalmente lo puedes realizar. Pero es un proceso bien largo también. Dania Calderón cambió el sexo en el DNI, se casó el año pasado con su enamorado de toda la vida y tienen una feliz relación. ¿Y usted qué DNI tiene? Mi DNI estoy con el nombre reconocido. El sexo aún no lo he cambiado porque en realidad... pero el nombre sí. El nombre sí. Su nombre, claro, pues. Pero el sexo aún no, porque en realidad es relativo a ello y en verdad me parece morboso de alguien que se dice... Yo estoy mirando el sexo del DNI de la persona para decir cómo te llamo. Me están diciendo que tenemos que cortar. Me gustaría conversar otro día con ustedes para hablar de muchos otros temas. Una pregunta muy breve. No sé si he escuchado esta investigación que ha presentado este ex trabajador de la Contraloría. Bueno,
y que la Fiscalía ha ordenado que se inicie una investigación preliminar por estos 4.000 millones de soles de endeudamiento de López Aliaga durante su gestión en la municipalidad. A mí me hubiese gustado mucho que el diario La República hubiera denunciado en su momento la emisión de bonos de la señora Susana Villarán, que fue también lo mismo y que inclusive hemos ido desde Epicentro. Sí, por eso le digo, bueno, Epicentro, bueno, en todo caso estamos en las instalaciones de La República. Bueno, son cosas diferentes. Claro, que hubieran denunciado, ¿no? Sí. Esto es una Esperemos que el Ministerio Público en todo caso pero bueno, pueda, usted diga a La República lo que ¿no? quiera. Nosotros hemos sacado de Susana Villarán en Epicentro, creo que La República también, por último, La República ha informado de todo, pero en Epicentro sostenidamente, que llevamos pocos años, hemos sacado, mire, hasta en Cuarto Poder. Yo ¿saben los audios esos de 4 millones de 4 verdes? Por los que usted hizo el reportaje. Yo hice el reportaje. ¿Cómo se le queda el ojo? Sí. Pero bueno, no, igual. Vamos. El Ministerio Público determine si es que existió algún tema irregular, ¿no? Pero no lo creo, sinceramente. No creo. ¿No cree? No creo. ¿Pero cree que hay alguna posibilidad? Bueno, que se determine finalmente, ¿no? Pero realmente las obras que se han hecho eran necesarias, justamente la emisión de bonos. ¿Contra quién tiene que pelear más su candidato? ¿Contra Keiko Fujimori o contra López Chao? Yo creo que tal vez pueda subir López Chao, ¿no? Sabemos que hay una izquierda fuerte acá en el Perú pero vamos a ver las elecciones. ¿Prefieren como contendor en caso hipotético? No preferimos en todo una caso segunda vuelta con López Chao que con Keiko Fujimori. Con Keiko sería un mejor escenario, ¿no? Pero ¿sí? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué le gusta de Keiko? Bueno, está demostrado, creo que está científicamente, que toda persona que pase con Keiko, pues pierde, Keiko pierde y el candidato gana, ¿cierto? Ajá. Mesías Guevara, que es su candidato, ex congresista en varias oportunidades de Acción Popular, un hombre que desde dentro trató de cambiar el partido, gobernador regional también de Cajamarca. ¿En dónde para el señor Mesías Guevara? ¿Qué es lo más importante? Con las manos limpias. Que eso es lo más importante de Mesías Guevara. No, hay que reconocer que Mesías Guevara no tiene ninguna, las cosas como son, no tiene ninguna denuncia. Un hombre honesto, un hombre intachable y un hombre trabajador, que para mí es un ejemplo de desarrollo y de estadista y hacia donde tenemos que apuntar. ¿Y por qué cree que no levanta? Por temas económicos, pues nuestras campañas como están, ni siquiera ha salido el dinero para la franja electoral. Y usted ve que no estamos en franja electoral, no está. Hay un tema ahí administrativo con respecto a la tesorería. El Jurado Nacional de Elecciones no emite la resolución que puede liberar ello y por eso que no estamos en ninguna franja electoral. ¿Y por qué ese problema? Por un tema administrativo de la tesorería, ¿no? El señor Luis Durán fue presidente del partido hasta diciembre. Hubo el cambio por culpa del partido, seamos honestos. No sé si cómo es bien la cosa, pero un tema administrativo ahí que hay con respecto al tema. Así que yo creo que eso es lo que prácticamente va, pero sin embargo seguimos trabajando, avanzando desde nuestros propios recursos, más aún porque si no hay recursos tienes que avanzar de tus propios lados y para mí es sumamente importante, ¿no? Para mí ello y yo creo de que bueno, pues no, o sea, no podemos seguir mirando, o sea, una mujer trans, ¿no? Sí, sometida a situación de prostitución, excluida totalmente, que esté en la calle, pues ya lo más último, lo que fuera, lo digo en la mesa, hay que elevar el discurso. No hay que ser tan mediocres de seguir mirando los 10%, que al final son 2.7 millones de personas, claro, sino mirar más allá de eso, ¿no? O sea, claro, le conviene, puedes ir con Keiko porque son 2.7 peleándose los votos entre ellas, pero el resto de partidos, la cantidad de personas está en otro lugar, la masa más amplia. Es cierto que la mayor parte de la gente todavía está indecisa, o sea, que se vienen unas semanas. ¿Estamos de acuerdo que es viernes noche? Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, exactamente. Buenas noches, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a nuestro segmento ¿Por qué votar por mí? ¿Por qué votar por mí? Pausa. A mí aquí me gobiernan. Pausa y volvemos rápidamente.